Buenos días, bienvenidos a Data CRM. El día de hoy pues vamos a ver cómo es el proceso de capacitación, o el proceso de capacitación no, sino el uso de la herramienta de CRM. CRM pues es una herramienta básicamente de administración de base de datos y que nos permite controlar mejor el flujo de ventas, nos permite controlar mejor la información de los clientes o de nuestros clientes. Y en este caso pues nuestro CRM se llama Data CRM, es un proveedor colombiano y el cual se ha implementado pues para ASG. Inicialmente pues se realizó la implementación para medicina prepagada y actualmente ya están todos los módulos habilitados para todas las áreas. La capacitación la voy a dar con el usuario administrador, esto pues para mostrarle a todos ustedes cuáles son los campos que se han creado dentro de la herramienta. Y pues deben tener presente que cada campo pues se va a habilitar de acuerdo, o mejor dicho, los campos se van a habilitar o van a estar habilitados de acuerdo al módulo al que ustedes hayan sido asignados. Bueno, entonces los usuarios que ya le han sido compartidos pues van a ser comercial 1, comercial 2 o el nombre de ustedes dependiendo de cómo se define dentro de la creación de usuarios. El link es este, www.datacrm.la. Digamos que este es el link de acceso, o si no lo pueden hacer a través de www.datacrm.com, desde la página general de la compañía del proveedor. Entonces lo que va a hacer es redirigirnos a la página principal y acá va a estar el link de iniciar sesión. Este link de inicio de sesión básicamente nos va a pedir los mismos datos, solo con una pequeña diferencia. Entonces acá nos va a pedir el nombre de usuario. Es un poquito el proceso un poco más largo. Nos va a pedir el nombre de usuario, nos va a pedir la contraseña, que por defecto la contraseña, a menos que se haya definido lo contrario, por defecto la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual esa contraseña ustedes la pueden cambiar. Hay un tercer campo que nos pide la compañía o la empresa. La empresa es ASG Seguros. Así quedó definido dentro de la configuración. Le vamos a ingresar, nos va a procesar la información y nos va a redirigir. En algunos casos no nos redirige directamente, sino que nos va a enviar a esta otra pantalla. Entonces en esta otra pantalla lo que hay que hacer es ingresar nuevamente el nombre de usuario y contraseña, y esta pantalla es la que ustedes deben guardar como favoritos acá en la barra de tareas, de modo que cada vez que ustedes vayan a ingresar pues solamente ingresan a su pestaña de favoritos y automáticamente la herramienta los redirige a su CRM. Entonces este es CRM está compuesto básicamente de algunas ventanas de gestión. En este caso, digamos que estas ventanas que ustedes aparecen acá, o que aparecen acá, básicamente es el menú de la herramienta que se puede configurar de acuerdo a lo que a lo que se requiera ver, y eso se hace a través de las propiedades, que ahorita les voy a enseñar un poco cómo se hace ese proceso, pero básicamente se hace la configuración desde el administrador. El proceso de venta y toda la gestión que ustedes deben realizar la van a realizar desde la ventana de prospectos. Bueno, desde la ventana de Canvas, que comienza en prospectos. Es decir, son estas 4 ventanas, su proceso o su básicamente la única ventana que ustedes van a trabajar todo el tiempo. Hay otras ventanas donde ustedes tienen acceso, pero donde ustedes siempre van a estar trabajando es en esta ventana que se llama el Canvas o el Home. Son 5 fases del proceso de venta. Uno, que es la prospectación, que básicamente van a ser todos los negocios que ustedes crean dentro de la herramienta y que todos le van a caer en esta fase de prospectos. Acá que nos va a mostrar cantidad de negocios que tenemos, cantidad de prospectos que tenemos, y si le pusimos algún tipo de valor, cuánto nos va a sumar en prima neta anual, cuánto nos va a sumar la totalidad de esos negocios. Si no lo tenemos, pues simplemente nos va a dejar en ceros, pero nos va a sumar cuántos prospectos tenemos.
En la siguiente ventana ya es toda la gestión. Acá es el repositorio de datos de toda la gestión comercial, es decir, lo que van a hacer ustedes es coger el negocio cuando ustedes lo contacten y lo arrastran a la siguiente ventana. Y ahorita les cuento un poquito cómo es que se arrastra ese negocio. Se arrastra a la ventana de contacto de agenda. En la contacto de agenda básicamente lo que ustedes van a hacer es desarrollar todo su proceso comercial, gestionar si el cliente les contestó, si no les contestó, si tiene alguna duda, si tienen que actualizar datos, están esperando que les confirme la cotización, todo el proceso comercial que ustedes conocen mucho mejor. Una vez se finaliza ese proceso y si el cliente les confirma que quiere la póliza, ustedes lo envían a esta otra ventana que es la fase de expedición y emisión. En esta ventana ustedes van a mantener el negocio hasta que se complete toda la información, hasta que la compañía de seguros les emita una póliza. Una vez les emitan la póliza, la compañía de seguros les va a asignar número de póliza, prima neta, prima total, número de familia, bueno, para los casos de medicina prepagada, vigencia de la póliza y todos los datos que de la póliza se deben ingresar para cada negocio en esta pestaña. Es decir, la pestaña de expedición emisión. Hay una última fase que es únicamente como de proceso. Realmente en esa última fase, que es la fase de recaudo, ustedes no van a hacer nada. Cuando ustedes lleven la venta a la fase de recaudo es porque ya tienen toda la información completa en la fase de expedición y emisión. De hecho, si el negocio o si la información tanto del cliente como de la póliza no se encuentra completamente diligenciada en esta fase, ustedes no van a poder mover el negocio a la fase de recaudo. Es importante varias cosas. Esta fase de recaudo es un disparador para cartera. Es decir, si ustedes tienen toda la información completa acá, ustedes mueven el negocio a la fase de recaudo, tan pronto lo hacen, la información o le va a llegar un correo electrónico al departamento de cartera donde se le va a informar que tienen un negocio pendiente para revisar. Es decir, a cartera le va a avisar más o menos lo que sucedía con la remisión o lo que sucede con la remisión. Le va a llegar un correo electrónico avisándole: señores cartera, tienen pendiente un negocio para revisar, y ellos van a entrar y revisar la información que ustedes le colocaron o le colgaron a ese documento o a esa póliza. Digamos que eso es un poquito un abrebocas de cómo funciona la fase. Hay otras dos fases de venta perdón. Hay otras dos fases que son básicamente las fases del proceso de cerrado o perdido. Esas fases, ¿cómo se habilitan? Se habilitan básicamente, vamos a cerrar un poco, adelantarme un poquito. ¿Cómo se ve? Digamos que así van a ver ustedes sus negocios. Si ven que acá les está sumando, acá también les está sumando, a todos les está sumando en fase de venta. Obviamente ustedes van a ver únicamente sus negocios y siempre van a hacer un cuadrito y ustedes los van a poder, lo pican y lo mueven entre fases de acuerdo a cómo vayan desarrollando. Ahora, si se fijan acá en la parte de abajo, si lo ven, en la parte de abajo se habilitan dos pestañas más. Uno que se llama cerrado perdido, que es este, que se pone oscurito, se resalta un poquito cuando yo llevo el negocio hasta esa fase, y la otra que es cerrada ganada, y sucede lo mismo. Y básicamente lo que va a hacer es arrastrar y mover a esa fase. Es importante tener en cuenta que para poder llevar el negocio, para poder quitar el negocio de esta ventana, ir depurando esta ventana o esta hoja de su día a día, es necesario que, uno, para cerrarlo como perdido, tienen que darle una razón para que lo puedan arrastrar acá. De lo contrario, si ustedes lo dejan ahí, cuando actualicen, el sistema automáticamente les va a regresar el negocio a la fase de expedición, a una de las fases de acá, pero no se los va a cerrar porque no le han dado la razón o la causal de pérdida. Ahora, ustedes no van a tener permisos para cerrar sus negocios como ganados. Es decir, la única persona o los únicos funcionarios que pueden definir si el negocio se pasa o no se pasa a producción es cartera. Es decir, si ustedes mueven un negocio cerrado ganado, el sistema automáticamente les va a devolver el negocio a la fase de recaudo.
no van a tener el permiso de cerrarlo como ganado, para que lo tengan presente, pues pues no se vaya a creer que la herramienta no está funcionando de manera correcta. Ahora les voy a dar un pequeño recorrido pues alrededor de la herramienta, pues para que vean y entiendan un poquito cómo funciona. Digamos que lo que hice fue adelantarme un poquito para que pues para tratar de profundizar en lo que es el canvas o el home de la herramienta, que es donde ustedes van a desarrollar. Ahorita vamos a tocar nuevamente esta ventana para que ustedes lo vean pues a mayor detalle, porque es allí donde ustedes van a trabajar. Bueno, entonces básicamente acá tenemos bases de datos. Entonces acá en el módulo de clientes tenemos la base de datos de todos los clientes, es decir, la información general de todos los clientes. Ustedes van a poder ver todos los datos de todos los clientes, pero no los van a poder modificar. Es decir, si digamos que en este caso yo lo voy a poder hacer porque yo soy el administrador, pero si usted, un ejemplo, está entrando, el supervisor está entrando o el back office está entrando y puede ver los datos del comercial 1, del comercial 2, o puede ver los datos del cliente que creó un director comercial. Lo que va a hacer es los puede consultar en efecto, puede revisar la información, puede hacer comentarios, puede dejar anotaciones en este cliente, pero esta opción, digamos que acá abre un cliente, digamos que esta opción que dice editar, o cuando yo me paro sobre alguno de los campos se me aparece un lapicito, esa información o esos, ni el lapicito ni el campo de editar se les va a habilitar. Lo único que van a tener habilitado son los comentarios, que ahorita les explico un poco cómo funciona. Bueno, digamos que les estaba comentando un poquito cómo funciona la vista de clientes. Entonces, eso es lo que va a suceder básicamente con el tema de permisos de clientes, que ustedes van a poder consultar todos los clientes, pero no los van a poder editar, excepto que sean asignados a su propiedad. Ahora, dentro de la vista de clientes acá hay unos filtros que funcionan básicamente como un Excel, que son unos filtros configurables, es decir, ustedes pueden crear filtros o usar filtros de los que ya existen. Hay unos que van a ser editables, otros que no van a ser editables dependiendo de quién los haya creado. Obviamente, si los creó el administrador, no se los va a permitir editar a ustedes. Pero si los creó soporte, no se los va a permitir editar al administrador, y así sucesivamente. Entonces, digamos que es por el tema de permisos. Y esos filtros se acomodan de acuerdo a las columnas que yo pues le asigne, y es lo que voy a ver en esta pestaña inicial. Entonces acá tengo vista clientes, y yo en vista clientes fue una vista que yo creé porque no me la dejé editar. Yo dije, yo quiero ver el origen del cliente, quiero ver el nombre completo, quiero ver cuál es la importancia que se le da a ese cliente y el estado. El estado del cliente, quiero saber a quién se le asignó ese cliente a primera vista. Ahora, pues digamos que yo puedo ver el detalle de esos clientes, es decir, la información a detalle de esos clientes. ¿Cómo voy a identificar si es identificar un cliente de un contacto o de un negocio? Lo voy a identificar porque siempre el cliente siempre va a tener como logo un edificio. Es decir, si yo estoy dentro de la ficha de un cliente, siempre voy a ver un edificio como logo del cliente. Y ahorita van a ver cuáles son los logos de los negocios, de los contactos y de los demás que sucede dentro de la herramienta. Por defecto van ustedes a ver estos espacios o estas ventanas, que es el resumen del cliente. Básicamente que tenemos nombre completo, nombres separado de apellidos, tipo de documento, número de documento y bueno, todos los espacios que requiere o que pesa que tenemos acá. Acá en observaciones tenemos otros datos que esos se colocan si se requieren. Y los comentarios. Los comentarios funcionan acá básicamente como comentarios de Facebook. Es decir,
todos van a surtir sobre publicaciones, es decir, y así funciona tanto para contactos y para negocios. Básicamente es el mismo proceso y ahorita lo vamos a ver. Es decir, vamos a dejar un comentario acá de prueba para que ustedes puedan ver cómo funcionan los comentarios. Yo básicamente lo que hago es publicarlo, todos lo pueden ver, acá van a ver obviamente quién hizo el comentario y lo voy a poder responder, y respondo el comentario, responder comentario prueba, y lo publico nuevamente. Si yo lo muestro así, él no se me va a ver como una respuesta, pero si quiero verlo como la dependencia, muestra el hilo, ver hilo del comentario, y acá me va a mostrar, lo que va a hacer es redirigirme a los comentarios, al módulo de comentarios, que ya vamos a ver entonces cómo funciona. Ahora, esto que yo voy a hacer acá, editarlos o eliminar los comentarios, no se los va a permitir a ustedes. Ustedes lo que comentan quedó. Ahora, dentro del cliente ustedes van a ver una información que se llama actualizaciones, y acá van a ver las actualizaciones, es decir, si comentaron, si modificaron, todo lo que haya sucedido con el cliente se va a ver de este lado en el módulo de actualizaciones. Acá vamos a ver las actividades, que ahorita les cuento cómo funcionan las actividades que se programen sobre un negocio, contacto o cliente. Se van a ver de este lado. Acá las voy a poder agregar, voy a poder gestionar las actividades a primera plana. Es lo que voy a ver tan pronto ingrese a un contacto, a un cliente. Ahora, de la parte derecha tenemos otra barra de menú completamente diferente a la que tenemos en la parte superior izquierda de la pantalla. En la parte derecha de la pantalla tenemos lo que es el resumen del cliente, que es la pestaña donde estamos parados, que siempre, dependiendo de la pestaña donde yo me mueva dentro del menú, se va a resaltar. Es decir, en este caso estoy en el resumen del cliente, me va a mostrar que estoy parado acá y se va a resaltar. Si me muevo a detalles, en detalles se va a resaltar acá, y en detalles me va a mostrar muchísimo más información. Esta otra información es información definida para todas las áreas y para todos los frentes de negocio de la compañía. Obviamente, a mí me muestra esa información porque me muestra todos los campos, porque soy el administrador de la herramienta. Entonces a mí me va a mostrar absolutamente todo. A ustedes únicamente les va a mostrar, y únicamente van a usar básicamente los campos que se hayan definido para su rol dentro de la herramienta. Ahora, acá que tenemos cupo, contrato, que eso lo van a usar únicamente las personas de Cheviplan o que trabajan con negocios de Cheviplan. Nombre del cliente, nos segmenta nuevamente. Este número de cliente no es editable, este número de cliente se asigna automáticamente por sistema, y puede llegar a ser, o no puede llegar a ser, sino es de hecho un factor de búsqueda dentro de la herramienta. Es decir, yo puedo avisarle al cliente, o puedo definir dentro de la compañía que cada cliente va a tener un número de negocio, un número dentro de la organización, y es el que se va a asignar acá. No significa que yo no pueda buscar por los demás datos. Yo puedo buscar por el apellido, por el nombre, por los nombres, puedo buscar por el número de cédula, puedo buscar coincidencias por correo electrónico, por teléfono. Digamos que son muchos los factores que voy a encontrar dentro de la herramienta. Lo mismo, acá dentro de la herramienta van a encontrar unos espacios que son calculados. Ustedes no los van a poder identificar, pero sí hay unos espacios que son calculados, es decir, que se generan a partir de información que ustedes ingresen en la herramienta. Uno de ellos, y sucede en contactos y sucede en clientes, es la edad. La edad se calcula dependiendo de la fecha de nacimiento que ustedes le ingresen al cliente. Ahora, es importante, obligatorio, que ustedes ingresen la fecha de nacimiento correcta del cliente. ¿Por qué es obligatorio que la fecha de nacimiento sea correcta, la del cliente? Porque el sistema
coge la base de datos diariamente, toda la base de datos de los clientes, y para quienes cumplan años el día en que se está procesando la base de datos, un ejemplo, hoy, quien cumpla años el día de hoy, la herramienta coge, genera un correo automáticamente y se lo remite al correo electrónico que haya definido dentro de la herramienta, o a los correos, porque acá hay otro campo que se llama correo 2. Lo que hace es generar el correo electrónico como una felicitación de cumpleaños. Ahora, si ustedes le ingresan la fecha de nacimiento solo por pasar el tiempo, el 31 de diciembre, y resulta que el cliente no cumple el 31 de diciembre, pues el 31 de diciembre, si ustedes le dijeron al sistema que cumplía años, pues él envía un correo electrónico, pero resulta que el cliente no cumple años el 31 de diciembre, sino cumple el 16 de julio. Entonces, pues en algunos clientes podría llegar a generar algún tipo de molestia. Por eso es importante, obligatorio, que ustedes ingresen esa información de manera correcta. Bueno, seguimos. Otros datos que son importantes: el sexo, el estado del cliente, que son listas desplegables, que ahorita les cuento más un poquito cómo funcionan esas listas desplegables o qué son esas listas desplegables. Acá les aparece el correo del cliente, a quién está asignado, la fecha de creación y fecha de modificación. Estos son campos automáticos que ustedes solo los van a ver en el resumen o los van a ver en el detalle, pero nunca les van a aparecer para la creación del cliente. Ahora acá, esto es asegurado 2, fecha de nacimiento. Esta información de acá es de asegurado 2, pero solamente la usan los funcionarios de Cheviplan. Ahora, acá viene un campo que es un poquito delicado y es otro de los campos que son calculados. Este campo que dice acá dirección Chevi solamente lo usan los funcionarios que son de Cheviplan, y la pueden ver ustedes cuando se haga importación de datos masiva. De lo contrario, este campo ustedes no lo van a poder editar. A mí me lo deja editar porque soy administrador, pero ustedes no lo van a dejar editar. Acá hay otro campo que se llama dirección completa, pero ustedes no van a poder escribir sobre ese campo. ¿Qué sucede? Bueno, no es que no puedan escribir, sino es que no deben escribir información ahí, porque de lo contrario van a perder todos los datos que ustedes graben. ¿Qué sucede? Si este es un campo calculado y lo que está haciendo es una fórmula que está concatenando o uniendo todos los datos que se depositen en estos otros campos y hace una sola dirección. Pero si ustedes colocan datos acá y no colocan datos acá, cuando el campo se guarde y se actualice la herramienta, él detecta que todos estos campos están vacíos y lo que hace es une espacios blancos y borra lo que hayan ustedes escrito acá y les deja en blanco, porque acá está blanco. Digamos que es la instrucción que se le da a la herramienta y fue de cómo se hizo la configuración. Ahora ahorita les cuento un poquito cómo se hace la creación de direcciones, que digamos que eso se hizo con el ánimo de que la información esté lo más limpia y depurada, depurado posible. Con eso les facilita a ustedes la operación. Si ustedes tienen una dirección mala, pues difícilmente le van a poder notificar al cliente que está en mora, o difícilmente le van a poder notificar al cliente que le revocaron la póliza, o dependiendo de lo que haya sucedido, nunca lo van a encontrar y nunca la compañía va a encontrar al cliente. Por eso se definió de esta manera. Acá hay otros datos que son detalles de descripción que básicamente no se usan, o si ustedes lo quieren usar para dejar observaciones adicionales, pues lo pueden hacer. Básicamente estos son los campos que tienen o que están definidos para la creación del cliente. ¿Qué más van a encontrar a ustedes acá entre la herramienta? Ustedes van a encontrar acá campos o datos que están resaltados, y en todas las ventanas van a encontrar datos que están resaltados. Estos datos resaltados que se ven rojitos, ustedes ven, hay unos que están negros, otros que están rojitos. Los que están rojitos son vínculos, es decir, ustedes pueden abrir el enlace y lo que va a hacer es dirigirlos a esa pestaña. En este caso lo que va a hacer es generarme un correo electrónico dentro de la herramienta.
Si ustedes lo ven, en este momento cuando yo abrí acá no me abrió el Outlook de la herramienta, sino me abrió una pestaña de correo electrónico. ¿Por qué me abrió una pestaña de correo electrónico de la misma herramienta de Data CRM? Y es porque de la herramienta se envían correos electrónicos y ustedes pueden enviar correos electrónicos con plantillas definidas o correos normales que se van almacenando dentro de la ficha del cliente. No que quedan sueltos dentro del servidor de la compañía, sino que quedan almacenados dentro de la ficha del cliente y se envían. ¿A qué se envía? Asociados directamente al correo que se le generó al cliente. Ahora, sería magnífico que ustedes todos usaran los correos electrónicos, o mejor dicho, usaran la herramienta para el envío o notificaciones al cliente. Digamos que eso les va a facilitar, como que es que no supe cuándo me enviaron el correo, no sé quién me envió el correo, o el cliente llamó y nadie sabe quién envió y nunca encuentran el correo porque o no ponen la cédula o no ponen la placa o no ponen ningún dato característico dentro del asunto del correo de Gmail o de Outlook, pues nunca se va a encontrar el dato. En cambio, si ustedes envían el correo electrónico dentro de la misma herramienta, pues ustedes siempre la van a encontrar porque dentro del menú ustedes van a encontrar esta pestaña que se llama correos electrónicos y acá se van a almacenar todos los correos electrónicos que ustedes les vayan a enviar. De esa manera pues digamos que va a estar todo asociado, y por seguridad de la información y por calidad de atención al cliente, pues digamos que sería pues genial que toda la información quedara depositada en esta ficha. Eso en detalles de clientes. Bueno, ahora les cuento un poquito cómo se crea la dirección. No es cansón, a ustedes ya cuando ustedes reciban sus bases de datos que sean importación masiva, ya van a tener los datos creados en esta pestaña. Ahora, si ustedes necesitan hacer actualización de datos, deben hacerlo en esta pestaña, o si ustedes van a crear un cliente nuevo, deben crear los datos en esta pestaña. ¿Cómo funciona? Este es el primero, dirección, una lista desplegable. ¿Qué tipificación no es o qué nomenclatura? Carrera, calle, diagonal, transversal, avenida. Entonces, esto es carrera 14, un ejemplo. Supongamos que vamos a poner una dirección en la avenida Caracas, entonces esto es carrera 14. Sabemos que la Caracas es carrera 14, pero si yo quiero identificarlo, le coloco acá avenida Caracas. Perdón, Caracas. Que ese es el primer texto. Ahora sí tengo alguna letra, pero como es letra, es decir, que no es 14, sino no es avenida Caracas propiamente, sino es carrera 14, entonces no dejo este en blanco. Dejo carrera 14 y digo que es carrera 14A, que no es sobre la 14, sino es una cuadra más abajo. ¿En qué zona es? Si es norte o sur, dependiendo de o si es este o es oeste. En este caso, como la dirección es este, entonces lo dejo acá, carrera 14 este. Luego vengo y coloco el número de la calle o de la carrera, dependiendo de cómo se esté diligenciando. Luego digo que es con calle 57 y la letra. Si tiene alguna letra, si es propiamente en la 57 o es en la 57A, pero como es en la 57, lo dejo solito. Acá en la letra no le coloco nada, luego le coloco el número del predio, 5715, y acá le digo que es norte, o le puedo decir que es en la calle 57 sur o 57 norte. El domicilio, si es casa o apartamento, le voy a decir que es apartamento 501, que es del barrio Chapinero. Una vez unida esta información, le voy a decirle acá que es de Bogotá y que es de Bogotá. Son listas desplegables y se deben colocar tal cual como están ahí. Una vez le digo actualizar, la información del cliente se me va a actualizar. Entonces, tan pronto yo actualice, todos los datos que tenía
en esta herramienta o en estos campos, lo que hizo fue actualizárseme a este de acá. De esta manera, todos los clientes deberían o van a tener exactamente el mismo formato de dirección y van a facilitar la comunicación con el cliente. Ahora, si yo tengo dirección, si yo tengo observaciones de esta dirección, las coloco acá. Esas observaciones no van a aparecer acá, lo mismo que no va a aparecer el barrio, pero son campos obligatorios para que ustedes puedan cerrar el negocio. Es decir, si ustedes no tienen dirección completa, no pueden cerrar el negocio, pero no van a poder tener dirección completa si no diligencian estos datos. Entonces, si ustedes diligencian esto solamente para poder cerrar el negocio, cuando ustedes cambien de ventana, el sistema les va a borrar lo que ustedes tengan acá. Es decir, que deben diligenciar la información que haya acá. No es opcional no diligenciarla, porque de lo contrario el negocio ustedes no lo van a poder cerrar, porque no va a existir información para poder cerrar el negocio, para poder decir la cartera legalíceme el negocio. Por eso la importancia que ustedes diligencien los datos de manera correcta. Eso facilita absolutamente en toda la operación. Si se va a cancelar la póliza, si le va a enviar la notificación de cancelación, si le va a enviar si el cliente llamó a las personas de servicio al cliente y está pidiendo una copia de la póliza, y si el comercial no llega a estar y no está diligenciado, por lo menos si el comercial, un ejemplo, llamó a la persona de servicio al cliente y pidió una copia de la póliza, pues ya la persona de servicio ingresa, descarga la póliza y ya va a tener los datos del cliente para poder notificarle, y no va a tener que depender del comercial para poder generar una notificación. Y pues eso les va a facilitar también a ustedes la operación. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos información como los comentarios. Entonces los comentarios, digamos que acá va a estar todo el repositorio de todos los comentarios unidos en una sola pestaña. Sin embargo, ustedes los van a poder ver del otro lado. Entonces, estos mismos comentarios que ustedes ven acá en cliente resumen, acá los van a poder ver, en detalles, en comentarios. Entonces, acá en comentarios, mira, acá me muestra el hilo desplegando la flechita. Acá en comentarios voy a poder ver todos los comentarios que se hayan dejado dentro del cliente. Básicamente es eso, y puedo seguir agregando comentarios. Acá en actualizaciones, que voy a tener básicamente todo lo que le ha sucedido al cliente y quién lo ha movido, quién y a dónde han movido esa información. Todos los datos que hayan sucedido dentro del cliente aparecen acá. Es decir, que nadie va a poder determinar o nadie va a poder mover el cliente sin que la compañía se entere. Va a quedar qué movió, quién lo movió, cuándo lo movió, y digamos que qué dato tenía antes y qué dato se le puso después. Y eso va a permitir tener una trazabilidad de la información. Un ejemplo, digamos que acá yo le actualicé dirección, pero como este cliente es un cliente real, yo voy a tener que borrarle todos los datos. Y ahorita me va a decir que yo lo dejé en ceros, que yo le borré, para que ustedes lo vean un poquito cómo funciona la herramienta y lo que nos va a permitir, o lo que mejor dicho nos va a facilitar operativamente. Bueno, no voy a mover para que ustedes vean un poco cómo funciona el cambio de los campos cuando yo lo deje todos los demás en blanco. Esas observaciones sí las tenía, ya me guardo, actualizo, y la herramienta, si ustedes se dan cuenta, me lo dejó todo en ceros, porque acá no detectó absolutamente nada y yo tenía escrito el dato ahí y él me lo borró. Entonces, para que ustedes no se desgasten escribiendo datos acá cuando se les va a perder la información, es mejor que lo diligencien en la primera pantalla o los demás campos de dirección.
Ahora, si ustedes van a las actualizaciones, acá me aparece que el administrador de empresa borró departamento, borró ciudad, borró barrio, actualizado dirección completa, borró, y acá aparece que todo lo borré. Y si ven la trazabilidad, digamos que eso es lo que hace el sistema, nos va a mostrar absolutamente todo lo que sucede. Ahora, ¿qué más voy a tener acá en esta pestaña? Contactos asociados a este cliente. Es decir, si yo tengo acá en la herramienta, va a funcionar contactos como beneficiarios de pólizas de medicina prepagada. Si este cliente le vendí una póliza de medicina prepagada y el cliente tomó la póliza para él, su esposa y sus 2 hijos, pues entonces me van a aparecer que este cliente tiene 3 contactos asociados, que son sus 2 hijos y su esposa. Y básicamente acá están, que son los datos de los beneficiarios de las pólizas, que son los contactos. En negocios voy a ver todos los negocios que tenga asociado el señor Camilo, los voy a ver acá. Si tiene la póliza del carro, la póliza de la casa, la póliza de responsabilidad civil, la medicina prepagada, el SOA, todo lo que el cliente tenga acá o con nosotros, que nosotros le hayamos facturado, le hayamos vendido, lo va a tener acá. Voy a ver toda la información y voy a ver también el estado de esa póliza que tiene el cliente con nosotros. Eso nos va a permitir pues también a nosotros determinar pues la fidelidad del cliente que tenga con nosotros. Actividades, lo mismo que les decía ahorita, voy a ver todas las actividades que estén programadas para el cliente, voy a poder agregar actividades, acabo de gestionar todas las actividades que vaya a realizar sobre el cliente. Correos, como ya les indicaba, todos los correos que yo envíe desde la herramienta me los va a depositar en esta herramienta. No es que si yo envío un correo desde Outlook o lo envío desde Gmail, me deposite automáticamente, la herramienta me jale los correos y me los deposite acá. No, solo me los deposita si yo tengo el correo electrónico, si yo genero el correo electrónico desde la herramienta. Ahorita les voy a enseñar un poquito cómo se hace la sincronización del correo electrónico o de sus correos electrónicos en la herramienta o en el CRM. Con eso ustedes no van a, pues ya si ustedes lo desean, pues van a poder abrir su correo electrónico en Outlook, en el Gmail, pero lo van a poder gestionar directamente desde el CRM como si fuera su bandeja de entrada o su bandeja de salida. Todo lo van a tener acá en la herramienta y se puede hacer lo mismo que el calendario. Van a poder sincronizar el calendario del cliente. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Bueno, antes de esto les quiero enseñar cómo se genera el correo, envío el correo electrónico. Básicamente acá, enviar correo electrónico. Acá digito el correo o selecciono una plantilla que se haya predefinido dentro de la herramienta. Ya para hacer esa configuración de plantillas, que digamos que es un tema un poco más técnico, que es crear las plantillas en HTML, y eso las convierte en unas imágenes para que queden un poquito más estructuradas o le da un poquito más de forma a los correos electrónicos, y les va a facilitar a usted mucho más de generar un correo electrónico. Por eso, por ejemplo, yo quiero generar este correo electrónico, entonces lo que voy a hacer es adjunté la plantilla de cartera que dame un segundito. Listo, entonces adjunté la plantilla de negocio ganado y lo que va a hacer es generarme el correo electrónico, no como código. Digamos que el correo se configura de esta manera como códigos, pero lo que nos va a mostrar a nosotros es una imagen de correo electrónico. Le adjunto firma, le adjunto documentos, o adjunto un dato dentro de la herramienta que se encuentre dentro de la herramienta. Se lo puedo copiar a alguien, le puedo modificar el asunto, se lo envío directamente al cliente o se lo envío solamente al cliente, o le copio a otra persona dentro de la organización para que tenga conocimiento de
lo que es el envío. Sin embargo, para este cliente, cuando yo haga el envío del correo electrónico, el correo electrónico va a quedar depositado acá en la herramienta. ¿Listo? Documentos. En documentos, ¿qué vamos a tener? En documentos vamos a tener todos los documentos referentes al cliente. Los voy a adjuntar a esta ficha. Y básicamente, ¿qué documentos son? Son documentos como la cédula, que es importante tenerlo dentro de la ficha, el SARLAF, hoja de vida o qué sé yo. Todos los documentos que sean importantes para cualquier proceso actual o futuro del cliente, los debo adjuntar dentro de la herramienta. ¿Desde dónde los va a poder adjuntar? Los va a poder adjuntar desde el computador, o los va a poder adjuntar desde el Dropbox o desde Google Drive. Dependiendo de donde los tenga, yo los adjunto. ¿Qué tipo de formato puedo adjuntar? Cualquier formato. Un archivo de Word, un PDF, una imagen. Básicamente cualquier formato lo puedo adjuntar. Acá le coloco el título del documento y a quién se lo va a asignar, que por defecto, si ustedes están adjuntando un documento por defecto, la herramienta se los asigna a ustedes, aunque realmente la herramienta solo algunos perfiles se les va a permitir asignar a otras personas, no a todos. ¿Cómo lo va a llamar al documento? Y le digo guardar. Cuando guardo, él automáticamente me va a asignar el documento, me lo va a arrojar acá como un documento. Bueno, les iba a mostrar otra cosa, y es el tamaño. El tamaño del documento puede ser, acá la misma herramienta lo dice, hasta 3 megas. Entonces, digamos que permite documentos bastante grandes o tamaños bastante grandes. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Acá tenemos los casos. Esta pestaña, básicamente ustedes van a encontrar todo lo que por servicio al cliente ha pedido el cliente. Este es un módulo bastante delicado y que ahorita les voy a contar cómo funciona. Y es delicado, ¿por qué? Porque todo lo que yo escriba acá se le notifica al cliente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque al yo colocarle algún dato en la herramienta es como si le estuviera enviando un correo electrónico al cliente. Debemos que hay que tener un poco de cuidado cómo va a funcionar o cómo van a usar esa herramienta. Pero básicamente lo que van a encontrar acá es que ha solicitado el documento el cliente. Por ejemplo, este cliente es un cliente de medicina prepagada y hizo dos solicitudes, las dos ya están en estado cerrada. Pidió la copia del documento, y esa copia de documento fue una solicitud de un certificado de antigüedad, solicitó la cancelación de un contrato, y esta es la solución. Básicamente esa es la creación de casos, que ahorita en la siguiente video van a ustedes poder ver cómo funciona la creación de casos. Estos otros dos módulos ustedes no los van a usar, entonces digamos que no voy a ahondar en ellos, pero son las campañas que se crean dentro de la organización, que básicamente son pues como agrupadoras de frentes de negocio, y los contratos de servicio, que realmente es un módulo que por el momento no se está usando para ninguna de las áreas. Ahora, el siguiente módulo es contactos. Todas las pestañas, si ustedes se dan cuenta, lo único que se va a suceder es resaltarse la pestaña donde yo me encuentre. Entonces, pero va a tener una pequeña diferencia. Yo puedo crear contactos y no asociárselos a nadie, y van a quedar básicamente sueltos, o crear contactos y asociárselos a una persona. Por ejemplo, revisemos un poquito este contacto 92, que también para los contactos les asigna un número de identificación. Entonces revisemos el contacto 92 que creó Eulalia, y este contacto nos dice que se llama Fanny Cruz, y si ven que el logo del contacto es diferente al del cliente. Si ustedes vieron hace un momento, el cliente tiene un edificio, y en este caso el contacto, que es Fanny Cruz, tiene el logo de Messenger, como una personita. Ahora, ¿cómo puedo ver si este cliente está asociado? Uno, en la pestaña anterior, o dos, acá.
¿Se acuerdan que yo les dije que todos los clientes, todos los datos que estuviesen resaltados de color son vínculos? Entonces, ¿qué sucede si yo pincho acá? Básicamente acá me está diciendo que el contacto es Fanny y está asociado a la cliente Alba Janet. Entonces, lo puedo ver acá y también lo veo acá. Es decir, esta señora Fanny está asociada a la señora Alba Janet. ¿Qué sucede? Si yo pincho acá, la herramienta automáticamente procesa y me redirige a la ficha de la señora Alba Janet como cliente, para que ustedes lo tengan en presente. Ahora, ¿cómo me regreso sin necesidad de dar la vuelta a clientes, contactos? Lo que hago es ir a negocios, perdón, a negocios no, sino a contactos, y me voy a la ficha de la señora Fanny Cruz. Y acá me regresa otra vez a la ventana inicial, donde yo estaba dentro de esa cliente. Los campos de clientes son similares, aunque son menos. ¿Qué sucede acá? Vamos a tener también comentarios, campos de creación, estado, valor de la póliza. La edad del cliente también es un campo calculado y se toma desde la fecha de nacimiento, que cuando se ingresa o se debe ingresar en el formato correcto, lo calcula en este campo. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Digamos que va a suceder lo mismo. Voy a poder enviarle correos electrónicos. Si tengo el campo de correo electrónico en la ficha de contacto que no está habilitado, le envío correos electrónicos al cliente, le envío, va a tener comentarios. Digamos que bueno, estos son los campos con los que yo debo crear un contacto o un beneficiario en la póliza de medicina prepagada y se lo debo asociar al cliente. Siempre debo asociarle el negocio al cliente. Comentarios, voy a tener comentarios, también voy a tener actualizaciones, voy a tener a qué negocios está asociado este contacto. Entonces acá me está diciendo que la señora Fanny está asociada a una póliza de salud de la señora Alba Janet González, y que básicamente es una Esmeralda Guía, que el de Colmédica, que le vale 3.700.000, que la cuota que tiene que pagar la señora es 311.000, que la prima neta es esto, que está en esta fase de venta. Y de acá vamos a tener un poquito, con esta barra de desplazamiento, un poquito de detalle de cómo funciona o cuáles son los campos de la herramienta o del campo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos actividades, tenemos igual el repositorio de correos electrónicos, el módulo de casos, documentos, y los mismos, básicamente son los mismos campos. Esto es en contactos. Ahora, digamos que en ese momento les estoy mostrando cuáles son los campos o cómo se ven las fichas del cliente o del contacto, y vamos a ver ahora la ficha del negocio para que ustedes vean un poquito cómo son las fichas. Realmente ahorita les voy a mostrar cómo se hace la creación de clientes, porque les voy a enseñar la creación de clientes rápida para que pues les agilice la operación. Ahora, acá me va a mostrar siempre los negocios pendientes de quien está operando, pero mejor dicho, de quien ingresó a la herramienta, con el usuario que se ingresó a la herramienta, pero pues obviamente como yo no tengo negocios creados, no me va a mostrar nada. Lo que voy a hacer es voy a mostrar todos los negocios para que ustedes vean cómo se ve la base de datos. La base de datos es esta. Entonces, dependiendo de la fase de venta, por ejemplo, acá Jimena tiene muchos prospectos, pero todos están en ceros, porque son prospectos, no se les ha ofrecido nada. Acá tengo unos contactos de agenda, acá tengo uno de Marco Guío que están en contacto de agenda, pero que ya tiene un valor prospectado. Es decir, que este cliente, cuando se prospectó o en el contacto de agenda de la gestión comercial, la prima neta de esa póliza que se le está vendiendo al señor Santiago, que el nombre del negocio es Mega Taller del señor Santiago Vázquez, que está en fase de venta, vale 26 millones de pesos y que está asignado a Marco Guío. Básicamente es digamos cómo funciona o cómo van a ver ustedes la ficha la ficha de venta. Ahora vamos a abrir el nombre, o vamos a abrir este negocio para que ustedes lo tengan a ver. Deben tener presente varias cosas.
Ustedes se dan cuenta, acá hay dos campos que están resaltados. Los dos son vínculos, pero los dos nos llevan a ventanas diferentes. Es decir, uno es el nombre del negocio, que ese es el nombre del negocio, se lo dan ustedes para que ustedes lo identifiquen. Pero también me va a mostrar el nombre del cliente. Entonces, a esa señora, bueno, Eulalia creó este negocio que la llamó Alba Janet González, pero el cliente es Alba Janet González. Entonces, ¿qué sucede si yo abro esta pestaña y estoy parado? Relacionado con es el nombre del cliente. Si yo abro esa pestaña, lo que va a hacer es llevarme a la ficha del cliente. Cierro acá, y si yo abro esta pestaña, lo que va a hacer es llevarme a la ficha del negocio. Es para que lo tengan presente y no se enreden para hacer la creación de clientes o para hacer la gestión de los negocios. Ahora vamos a ver cómo funciona la ficha de negocios. La ficha de negocios, ¿cómo la identifican? Con una bolsa de dinero. Siempre el negocio va a ser una bolsa de dinero. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? El nombre del negocio y el nombre del cliente con el que está relacionado. Igual también me lo va a mostrar acá en rojo para poder ver aquí, digamos, como el nombre del cliente, y va a ser una ficha o un vínculo para que me traslade. ¿Qué voy a tener acá en el resumen del negocio? Que va a tener básicamente información muy puntual del cliente. Va a tener, bueno, del lado derecho va a tener un módulo de actividades, contactos relacionados, documentos que se le hayan adjuntado no al cliente sino al negocio. Importante esto también, que los documentos que le adjunten al cliente no se van a mostrar necesariamente en la ficha de documentos del negocio. Es decir, yo le puedo adjuntar la cédula a la señora Alba Janet, pero si voy al negocio no voy a ver la cédula de la señora Alba Janet, sino tengo que ir a la ficha del cliente. Voy a ver las actualizaciones que ha sufrido el negocio, comentarios, y acá ahora en la parte central de la pestaña voy a ver datos muy por encima del negocio. Voy a ver cuál es la prima neta, el valor de la cuota, IVA, ingresos a la compañía, pues ASG, el valor total. Este campo acá es únicamente para cartera, la campaña de la cual viene o a la cual se está asociando ese negocio, y si tiene o no ha tenido modificaciones. Obviamente esos campos se modifican únicamente o se mueven únicamente después de que se ha cerrado el negocio. Básicamente ese es el detalle del cliente, perdón, el resumen del cliente. Ahora vamos a ver el detalle del negocio, perdón. En el negocio voy a ver muchísima más información. Que voy a ver el número de póliza, el número del negocio que me asigna automáticamente el sistema, número de familia, grupo familiar, que en este caso el número de usuarios en estos dos casos son para medicina prepagada, la aseguradora y el plan. Deben primero seleccionar la aseguradora y luego seleccionar el plan. Dependiendo de la compañía que ustedes seleccionen acá, van a ver unos planes. Es decir, si seleccionan acá Sura, no van a ver Esmeralda Guía. Si seleccionan Colmédica, no van a ver un plan clásico. Si seleccionan Emermédica, únicamente van a ver Emermédica, que es asistencia médica domiciliaria. Básicamente lo único que ustedes van a ver. Acá está el espacio para fecha de inicio de vigencia, fecha fin de vigencia, la fecha de expedición, fecha de negocio, que eso es básicamente para control de ustedes, fecha de recaudo, que es para control de ustedes, pero para poder cerrar el negocio deben estar diligenciados estos campos, que era lo que les comentaba al inicio de la capacitación. ¿Qué más campos tenemos? Tenemos campos calculados. Dentro de este otro módulo hay campos calculados, o de este otro bloque de información hay campos calculados, perdón, que ustedes no deben modificar porque se les va a perder la información. Campos calculados, fecha de creación, fecha de modificación. Van a tener campos calculados como el valor de la cuota, la prima neta, el IVA,
los ingresos a ese eje del valor de IVA, estos campos de ingresos de retorno, de PRACO, de porcentaje de ingresos a Cheviplan, esos otros valores son campos calculados que ustedes no deben modificar, o si lo hacen pues pierden el tiempo porque la herramienta les va a modificar todo, les va a borrar todo lo que haya ahí cuando se guarde la información. ¿Qué información deben ingresar ustedes acá? Valor total de la póliza, valor total anual con impuestos. Es decir, si la póliza es de me la va a pagar mensual, pero la póliza le vale 1 millón y me va a pagar 10 cuotas, entonces le voy a cobrar 1 millón de pesos, 100.000 pesos mensuales, entonces el valor total del negocio es de 100.000. No, el valor total de la póliza es de 1 millón más el IVA, o si en el millón ya está incluido el IVA, pues entonces lo dejo el solo millón, y de esa manera se me va a calcular cuál es la prima neta. Este valor de cuotas únicamente para colectivos de medicina prepagada, para nada más. Va a calcular cuál es el valor del IVA, cuánto le estoy cobrando de IVA, o mejor dicho, ese porcentaje de IVA cuánto equivale, cuánto me deja de ingresos. Y estos campos de ingresos a la compañía, de ingresos pues o retorno, ¿de qué dependen o cómo se calculan? Se calculan con base en la información que ustedes ingresen. Es decir, si ustedes ingresan lo ingresan como línea de renovaciones, pero no era renovaciones, sino era nuevo, y lo ingresan acá por error, lo ingresaron, entonces no era un negocio de salud, pero lo metieron por vida porque no fue el primero que encontré. Entonces, ¿para qué me desgasto? Es dependiendo del ramo, dependiendo de la línea, dependiendo de la compañía, dependiendo del plan, dependiendo del valor total que se le haya ingresado, se le calculan todos los datos. Y es importante, obligatorio, que ustedes ingresen los valores reales, la información real, porque de acá va a salir sus informes de producción. Es decir, que si ustedes lo hacen mal, su producción se va a calcular mal, y al final pues van a ver afectadas sus comisiones, porque si ustedes ingresaron una póliza mal y por esa póliza mal que ustedes ingresan en la herramienta les faltó 100.000 pesos para poder comisionar, pues desafortunadamente la herramienta no va a poder o no va a ser tan capaz de calcular cuál va a ser la información veraz de ese negocio. Ustedes deben ingresarlo, y si no lo hacen bien, pues la herramienta no es que no funcione bien, sino que no va a poder calcularles sus producciones o sus informes de producción de manera correcta, y seguramente no van a poder comisionar. Entonces por eso es importante que ustedes lo hagan. Acá hay otros bloques de información que son básicamente controles para enviar correos, que ustedes no lo van a ver. Esta información de modificaciones, actualizaciones o cancelaciones, que lo van a ver pero con restricciones. Estos otros campos que van a ser únicamente de los negocios de Cheviplan, no más. De personas que trabajen con Cheviplan o negocios o con bases de datos de Cheviplan, acá van a encontrar toda la información, y pues para ellos sí va a estar habilitado para modificación o para actualización de sus datos, ¿de acuerdo? Básicamente eso es cómo funciona, o esos son los campos. Acá también voy a tener comentarios, voy a tener actualizaciones, voy a tener contactos asociados de medicina prepagada a estos negocios, que ahorita les enseño, o en el siguiente video les enseño cómo funciona la creación de sus contactos, actividades, documentos que se les hayan pues adjuntado o asociado a ese documento. Ahora vemos el Canvas, que el Canvas es básicamente lo mismo que ya les había mostrado, y es el mismo home de la herramienta. Acá que voy a ver, es decir, todo lo que yo tenga en la pestaña de negocios, acá como lista, lo voy a tener acá en el Canvas, y básicamente son estos. Como yo desplazo, como les decía al comienzo,
entre fases de ventas solamente doy clic sostenido y me muevo entre fases. Ahora, estos botoncitos rojos que actualmente se ven en todos los negocios, que son botoncitos rojos, básicamente es gestión. Es decir, la herramienta está enfocada, o el objetivo de la herramienta es para que todos los negocios tengan actividades por realizar futuras, pendientes, y que todas deberían ser futuras o por realizar el día de hoy, y no tareas sin cargar o tareas atrasadas. Si yo tengo los botoncitos o estas flechitas en rojo, es porque no le he hecho absolutamente nada a esos negocios, o ese cliente está quieto desde hace mucho tiempo. Si yo tengo tareas que realizar hoy, esta flechita va a convertirse en azul. Si yo tengo tareas futuras, esa flechita va a ser verde. Y si yo tengo tareas atrasadas, la flechita va a ser amarilla. Y acá puedo agregar actividades, que en el siguiente video les voy a contar un poquito cómo se hace la creación de las actividades. Ahora, la herramienta les va a generar acá en esta parte unos pop-up de recordatorio de las actividades. Esos recordatorios van a aparecer cada vez que ustedes abran la herramienta. Se les va a llenar. La idea es que se les llene acá de pop-ups de recordatorios de actividades, que eso sería que están gestionando correctamente la herramienta. Ahora, cada 15 minutos les va a aparecer un recordatorio de las actividades que tienen por hacer hoy o que están próximas a vencerse, o de las que tienen atrasadas. La idea es que no tengan atrasadas, sino que solamente sería el ideal que todos su módulo esté entre azul y verde, que no tengan nada en rojo ni nada en amarillo, y de esa manera ustedes van a poder gestionar. Ahora, acá hay otro módulo, otra ventana, que es la ventana de correo electrónico, que para ustedes los comerciales esta ventana pues básicamente les va a servir muchísimo, que básicamente va a ser el mismo correo electrónico pero desde la herramienta. Entonces acá voy a poder moverme dentro del mejor dicho, esta va a ser básicamente mi Gmail dentro de la herramienta. Una vez se configure, acá lo voy a poder ver. Voy a poder enviar correos, componer nuevos correos electrónicos o generar nuevos correos electrónicos, o voy a poder básicamente hacer la misma gestión que yo hago en mi Gmail, y eso les serviría para que ustedes no tengan tantas pestañas abiertas, pues para que ustedes lo puedan ubicar más fácilmente. Con eso ustedes van asociando sus correos electrónicos a un cliente en específico. Acá tenemos el módulo de casos, este es el módulo de servicio al cliente, que es el que les decía al comienzo, que es bastante delicado y bastante sensible, por lo que implica generar un caso, porque el hecho de abrirle un caso al cliente ya se le está notificando al cliente que se le abrió un caso. Es bastante delicado. Acá en todas ustedes van a ver básicamente este mismo menú, es lo que ustedes van a ver acá, y ustedes no van a ver cómo van a identificar si son administradores o si son usuarios comerciales, o si son usuarios comerciales o usuarios normales de la herramienta. Básicamente que este piñoncito que ustedes ven acá no lo van a ver. Y el último módulo, que es el por el que ustedes se pueden medir y porque el que los van a medir a ustedes, es el de indicadores gerenciales, que es este de acá. Indicadores gerenciales van a ser básicamente gráficos, métricas, información de presupuesto, de actividades, de creación de negocios, de cómo están usando ustedes la herramienta. ¿Qué tenemos acá? Actividades pendientes por asesor. Acá puedo seleccionar actividades pendientes por asesor, sin actividades, actividades atrasadas, actividades hoy, actividades futuras. Acá voy a ver cómo voy frente al presupuesto que se me estableció.
este presupuesto y el cómo voy es sobre prima neta. Ahora voy a ver el presupuesto por línea, por nuevos o por renovaciones. Acá únicamente me está mostrando renovaciones porque no tengo negocios creados o ganados como renovaciones, ni tengo presupuestos creados tampoco como nuevos, perdón. Informe de casos, fases de venta, cómo me estoy moviendo en las fases de venta, métricas por módulo, actividades por fases de venta, negocios creados. Todo lo voy a ver acá o todo me van a ver desde acá, y acá voy a ver cómo me comporto en el presupuesto que se me ha asignado, es decir, cuánto es cerrado y cuánto debo cerrar. Esta va a ser la de acá, va a ser mi meta, y eso es lo que llevo frente a la meta. Y la cujita de este tacómetro se va a mover de acuerdo a lo que vaya a cerrar. Es decir, si yo de 109 millones he cerrado 50 millones, pues la cujita se va a mover hasta acá, más o menos hasta acá. Se va a mover el indicador de cómo voy frente al presupuesto. Entonces, digamos que acá ustedes también van a poder cómo los están midiendo ustedes y cómo sus jefes los están midiendo, pues respecto de la operatividad y respecto de la producción que ustedes están dando. Acá puedo encontrar otros widgets que pues puedo programar si quiero ver alguna información. Los que están en mayúsculas son widgets que creamos nosotros como administradores y que se actualizan solo si el usuario los actualiza. Los que están en minúscula se actualizan solitos porque son métricas de la herramienta. Eso sí se actualizan. Los demás son indicadores pues creados por el administrador y que no se actualizan solitos, o creados por el administrador o creados por alguno de ustedes. Vemos que este es básicamente un recorrido general de cómo funciona la herramienta. Antes de finalizar este video, quiero contarles que la herramienta cuenta con un módulo de anuncios, y este módulo de anuncios básicamente es un banner en el que ustedes van a recibir información a través del cual se les va a transmitir información importante del funcionamiento de la herramienta o que se les quiera hacer conocer a través de este medio. Es importante que ustedes estén pendientes de ese banner o de ese módulo para que ustedes pues no digan que nunca se les dijo, no digan que nunca se les avisó, sino que la herramienta, todo el tiempo que esté el anuncio configurado, se les va a aparecer constantemente el anuncio. Quizá ya ustedes en algún momento, a los que le han cacharreado la herramienta, a los que le han revisado la herramienta, que le han curioseado bastante, se han dado cuenta que existe el anuncio y que existe quien hizo la publicación de ese anuncio, que realmente solo lo puede configurar esos anuncios el administrador de empresa. Acá aparece, estos anuncios aparecen en esta pestaña acá color crema, color beige. En la parte superior, debajo de los módulos, aparece el anuncio. Y estos anuncios constantemente los van a ver ustedes si existen novedades, incidencias o alguna información que se les quiera hacer conocer. Es importante que ustedes estén pendientes de este banner porque acá van a ver información importante, relevante para su operación o de la compañía. Digamos que esa es inicialmente pues toda la información del pues a grandes rasgos del funcionamiento de la herramienta. En el siguiente video pues ustedes van a poder ver cómo se crean negocios, cómo se crean contactos, cómo creamos clientes, cómo enviamos correos electrónicos, cómo envío casos, un poquito más a detalle el funcionamiento o la operación que ustedes deben tener presente. Muchas gracias, que tengan un buen día.